venga en ese momento, tampoco me importa que me interrumpáis. Bueno, pues el barco, como ha dicho Gerardo, es un Tonic 23. Es un barco de 6 metros y pico, no llega a 7, con orza abatible, lo que le permite pasar el calado de 70 centímetros con la orza subida a 1,40 con la orza bajada. Es un barco muy modesto, no está compartimentado, ese es el pique de proa, como veis no tiene camarotes separados, y el de popa, que está debajo de la bañera. Entonces tiene otra camadora, la mesa de cartas, una cocinita con un fuego de camping gas de botella azul. Aquí llevo los puntales de barras, por ejemplo, y a veces en los viajes la cama de popa se usa de almacén, ¿no? Tiene un fueraborda de 6 caballos en un pozo. Es esto la motorización que tiene. Y con este barco, pues después de lo que he dicho de atrevernos a salir de la bahía, pues el primer viaje que hicimos largo fue la Vuelta a España, volviendo al Cantábrico por el canal de Midi. Nos llevó 3 meses, ese es el Corto Maltés en el canal de Midi desarbolado. Otro año fuimos por las Landas hasta Bretaña, y este es el Corto Maltés en la bahía de Arcachón, varado con los puntales, delante de las casetas estas famosas de la isla de los pájaros. Otro año fuimos a la isla de Elba, allí en Italia. Este es el Corto Maltés en Portoferraio, en la capital de Elba. Otro año dimos la vuelta a Francia, subiendo por el Cantábrico, hicimos todo el Canal de la Mancha, nos metimos por los canales que van desde el Mar del Norte al Mediterráneo, pasando por París. Aquí veis el Corto Maltés debajo de la Torre Eiffel, también desarbolado. Otro año dimos la vuelta a Italia, desde la frontera con Francia, todo Francia, toda la península italiana, y nos metimos al final por el río Po para circunnavegar lo más posible el país. No es posible volver al Mediterráneo, pero casi. El río Po es navegable más o menos hasta la mitad de la distancia de la anchura de la bota. Aquí veis el Corto Maltés en la laguna de Venecia, y el de Londres, que es el que os voy a contar hoy, que subimos por toda la costa atlántica de Francia, por las Landas, atajamos Bretaña por los canales, hicimos otra vez todo el Canal de la Mancha y nos metimos por el río Támesis hasta Londres y luego la vuelta. Este es el Corto Maltés debajo del Tower Bridge. Bueno, muchas veces me preguntan, y he querido empezar con esto porque luego lo vais a ir viendo en anécdotas que os cuente del viaje, ¿por qué me salen bien a mí estos viajes con un barco tan pequeño, ¿no? Y después de madurarlo mucho, lo tengo clarísimo. Son 5 razones. La primera y fundamental, tener tiempo. Estos viajes llevan unos 3 meses, entonces si dispones de menos tiempo no puedes hacerlos, ¿no? Mucha gente lo sabe y espera y lo pospone todo a cuando se jubile. Yo creo que eso es el típico error, porque cuando te jubilas ya te falla la salud, tienes otros compromisos familiares y no es posible, ¿no? Yo cuando estaba en activo me pedía permisos sin sueldo de 3 meses, que juntando con las vacaciones son 4, y obviamente pues tienes que organizarte porque la gente se fija en lo del permiso y no se fija en lo de sin sueldo. Te tienes que organizar para ahorrar en los meses que trabajas lo que luego no vas a ganar en verano, ¿no? Después hay que tener un barco pequeño. Esto puede parecer una herejía, pero tiene muchísimas ventajas, ¿eh? En primer lugar, os digo que ya por mi experiencia navegamos casi lo mismo que con los barcos más grandes. Cuando está el pronóstico malo, fuerza 7, 8, igual que no salgo yo de puerto, tampoco salen los barcos más grandes. Y luego tiene una ventaja fundamental, que es que te permite conocer el interior de los continentes y de los países, ¿no? Con el poco calado te permite meterte por los canales y por los ríos. Y luego tiene otra ventaja impresionante, que es que si algo se tuerce en el viaje, es muy fácil volver a traer el barco a Santander por carretera, en un remolque o en un camión. Con un barco grande, cuando tienes una avería gorda, que ahora os comentaré, muchas veces la única solución es dejar el barco parado en un puerto extranjero y volver a recogerlo al año siguiente. Tener un barco sencillo, eso significa que tenga poca electrónica.
los barcos y sobre todo los que venden la electrónica te convencen enseguida de que ellos te lo instalan y de que pueden ponerte todo. Y luego te meten tantas cosas que no te queda espacio para la ropa ni para la despensa. Eso les ha pasado a amigos míos que me dicen que no pueden navegar porque no tienen dónde meter la ropa suya y la de los tripulantes. Y luego, cuantos más aparatos tienes, más averías. Yo conozco amigos que tienen barcos y que me han dicho muchas veces que no han hecho un viaje porque les fallaba, por ejemplo, el frigorífico, o el molinete del ancla, o el radar, o el ICE, o, en fin, cualquier aparato electrónico, cuando yo navego habitualmente sin todos esos. Entonces, más que deciros lo que tiene mi barco, os voy a decir lo que no tiene. Yo estoy despachado a 12 millas y tengo exactamente lo que pide la legislación española. Entonces no llevo radar, ni ICE, ni teléfono satelital, ni balsa, ni baliza, no tengo nevera, no hay molinetes. Es un barco muy sencillo. Eso significa que tengo pocas averías. Cuando tienes una avería en un puerto extranjero, y más en agosto, te metes en un callejón sin salida, porque muchos talleres están cerrados, si están abiertos tienen poco personal, te atienden tarde y mal, las piezas de repuesto tardan infinitamente en llegar y te fastidia el viaje. Hacer una buena planificación, eso es fundamental. Los viajes, aquí presentamos la parte bonita, pero esto lleva unos meses de preparación. A lo mejor para un viaje de 3 meses necesitas 3, 4 o 5 de preparación, de papeleos, de burocracia, en fin, muchas cosas que no voy a detallar, pero hay que hacerlo para que salga bien. Eso no es salir de Santander, tirar para el este y decir voy a ver si llego a Londres. No, eso hay que organizarlo muy bien. Tanto la parte administrativa como la parte de las etapas. Tú tienes que saber cuántas millas hay en total, cuántos días, cuántas millas te van a salir diarias. De ahí tienes que descontar los días de desarbolar, los días del intercambio de tripulación. Hay que descontar un 10% más o menos por la meteorología, que no te dejará salir de puerto. Si vas a andar por los continentes tienes que calcular el tiempo que se tarda en las esclusas, que puede ser de 15 minutos a 45 en cada esclusa. Entonces ahí lo que te hace perder el tiempo son las esclusas, no las millas. Y luego calcular que en las etapas por mar hay que incrementarlas en un 50%, porque cuando vas a vela y te toca ceñir, vas dando bordos y las distancias crecen hasta el doble o al triple. Si calculas que la mitad de los días te va a tocar ceñir, pues tienes que incrementar las distancias en un 50%. Y después, estar dispuesto a vivir mucho tiempo en un sitio precario. Obviamente un barco pequeño es menos cómodo que uno grande, pero también os digo que no es para tanto. La gente, por ejemplo, el baño y los aseos, que es lo que más se echa de menos, pues lo hay en las marinas. Cuando vas a una marina usas las de la marina, e incluso los que tienen barcos grandes, yo veo que prefieren utilizar los aseos de la marina, porque se evitan el lío de vaciar la cuba de aguas negras, de limpiar el baño y quitarle el vapor cada vez que se ducha uno, desatascar los pelos de los desagües, etc. O sea que esas 5 razones creo que son las que explican por qué me salen a mí bien los viajes. No pasa. Bueno, entonces os voy a comentar los preparativos. Vale, perfecto. Bueno, aparte de los preparativos de parte legal, que para ir a Londres fue impresionante la dificultad debido al Brexit, entonces hubo que ajustar temas como el seguro del barco, los papeles de la inmigración, la comida que se puede y no se puede llevar, el permiso de estancia, en fin, todo eso es un lío burocrático que lleva semanas o meses, ¿no? Pero había unos problemas especiales, como por ejemplo el de las orcas, ¿no? Las orcas que están atacando a los veleros por Portugal, se sabe que andan entre Barbate y Galicia hasta julio o agosto, ¿no? Pero no se sabía después de agosto para dónde se iban hasta que volvían a Andalucía, ¿no? Y ahora se sabe que se abren en abanico por el Golfo de Vizcaya y entonces ha habido ataques de orcas hasta la altura de Brest, enfrente de Euskadi, etc. Entonces nos daba preocupación que a la vuelta, que volveríamos en septiembre, pues estuvieran por allí. Entonces llevábamos arena,
Parece ser que si echas arena, espolvoreas por el timón, las molestan en el agujero de respiración y se van. Hay experiencias que lo han contado. Hay personas, esto no lo he hecho yo, pero lo pongo como anécdota, gente que ha puesto pinchos en el timón para que no se lo muerdan. Otros han puesto una hélice que gira loca cuando el barco va a vela y hace como una cavitación que parece ser que las espanta también. Otros han instalado una red un poquito plomada que tapa el timón para que no lleguen al timón por la popa. Y yo llevaba un sistema para que la bocina de niebla sonara dentro del lago a través de un tubo que pasaba por el invernal de la bañera, y me había hecho con los puntales de varar, esos que visteis en la isla de los pájaros en Arcachón, un sistema para hacer una bisagra por detrás del timón. Por otra parte, si me lo engancharan, como el timón mío va colgado en la popa y los últimos tornillos que lo sujetan están fuera del agua, en el peor de los casos, si se hiciera ahí un agujero, se podría sellar con una masilla del exterior. Bueno, la navegación empezó lógicamente por las landas. Las landas es un plano de navegación dificilísimo. Yo creo que es de lo más difícil que hay, y siempre que salimos de España para el norte tenemos que atravesarlo. Y la principal dificultad son las distancias enormes sin puertos. Desde Hondarribia a Arcachón hay 90 y tantas millas, y hasta Rollán, que es el siguiente puerto, son 160. Y si te toca ir dando bordos, en vez de 160, estamos hablando de 350 o 400 millas, ¿no? Eso en un barco pequeño es una barbaridad, son varios días. Y está complicado porque es un campo de tiro del ejército de Francia. Entonces te tienes que informar antes de salir de qué días van a disparar y en qué horarios, ¿no? Hay unas páginas web donde lo dicen, y es de lo más variado. Antiguamente siempre dejaban una franja de 3 millas para subir y bajar en la costa, ahora ya no. Entonces hay veces que el campo de tiro se extiende desde la costa hasta 60 millas. Eso significa que para un barco como el mío, que está despachado a 12, es imposible. Tendría que esperar a un día que no hubiera ejercicios, ¿no? Y casi siempre hay una zona pequeña delante de Mimizán, que es donde está el centro de control de los ejercicios. Y concretamente, cuando fuimos a Londres, había dos zonas. Una que está marcada aquí, con los triángulos rojos. Obviamente tienes que marcarlo en el plotter para no meterte, ¿sí? Entonces era una zona muy grande, que era de aquí para afuera, y me dejaba un pasillo de 7 millas, más o menos, para ir subiendo. Y al llegar aquí a Mimizán, había una zona desde la costa hasta 3 millas mar adentro. Entonces, eso hay que llevarlo muy claro y no meterte. Si te metes, enseguida viene algún helicóptero que te sobrevuela, te contacta por la radio, te manda a salir, o incluso algún barco militar, ¿no? Bueno, llegamos a Arcachón, a Rollán, en la desembocadura del Garona, y después venía la etapa hasta La Rochelle, ¿no? Entonces, aquí, esta es una de las ventajas, por lo que os decía, de los barcos pequeños. Entramos en un puerto que se llama La Cotinière, que nosotros no le habíamos conocido, no hemos entrado nunca, porque en la guía INRAE no sale, y en el blog Marine viene a decir que es un puerto solo pesquero, con dificultades de entrada, con un calado escasísimo. Fijaros que aquí, esta es la cartografía de Navionis, tenía, cuando el calado está subrayado, significa por encima del agua, o sea que había zonas donde en bajamar había 10 centímetros de tierra por encima del agua, imposible navegar obviamente, pero tampoco por estos que tienen 0,1 y dentro del puerto 1,3 de calado, ¿no? Entonces eso, obviamente con un barco grande ahí no se puede entrar. Nosotros, poder entrar en La Cotinière, que lo descubrimos en este viaje, pues nos evitó hacer una noche en el mar. Este es el puerto, que es solo pesquero, y ya lo dejamos descubierto para otras navegaciones, y concretamente en la vuelta nos metimos ahí también, sí. Cuando dices nosotros, ¿cuántos ibais a bordo? Normalmente vamos 2. Yo voy con otro tripulante que se va turnando cada 15 días o así, y yo aguanto toda la navegación entera. Bueno, este es mi cuaderno de bitácora, donde apunto cosas, aparte de las oficiales, también apunto las anécdotas, es lo que me permite luego escribir los libros.
Y fijaros otra ventaja del barco pequeño en La Rochelle. Este es La Rochelle, las dos torres medievales, y siempre me han dado atraque en el puerto viejo. Es un puerto que tiene 80 centímetros de calado en bajamar y los alrededores de los pantalanes se secan. Este puerto viejo está en pleno centro y fijaros, en el mes de julio prácticamente vacío. Este es mi barco. Y la alternativa para los barcos de tránsito es el Les Mínimes, que es este puerto que tiene 4.500 barcos, está a 3 o 4 kilómetros del centro de la ciudad, el otro está en pleno centro, no hay transportes públicos para ir a La Rochelle y es un lío. Eso es donde te suelen meter con los barcos de tránsito. Bueno, después de otros acaecimientos, como dicen en los exámenes de náutica, llegamos a entrar en el continente a la navegación fluvial, ¿no? Aquí decidimos atajar la esquina noroeste de Francia por los canales, principalmente porque ya la conocíamos de la Vuelta a Francia y nos permitía ahorrar casi 400 kilómetros. Aquí, como veis, la vuelta son 335 millas, pero pasar por los canales eran solo 105. Se entra por el río Vilaine y se sale en Saint-Malo. Entonces, la navegación fluvial pues tiene unas características que os voy a decir ahora. Normalmente, la gente piensa que es más fácil que por el mar, y yo os aseguro que todos los problemas más gordos que he tenido navegando han sido en los ríos y en los canales. Lo primero, por la dependencia del motor. Como vas desarbolado, no tienes vela y cualquier avería en el motor te deja parado. Después, la eutrofización, que es la sopa verde. Empiezan a crecer algas en verano por el calor y otros argumentos, y ahora veréis lo que pasa con la sopa verde. Ausencia de servicio de salvamento. En el mar estamos acostumbrados a que si tienes una avería, llamas a salvamento y te remolcan a puerto, y en el puerto están pues, los talleres y todos los concesionarios, etc., ¿no? En los canales, como no está en peligro tu vida, no hay servicios de salvamento. Entonces te quedas ahí parado hasta que por tus medios consigas salir. Tiene unas normas de circulación específicas y de hecho hay que sacarse un título especial para navegar por los canales, no vale en los del mar. Tienes que pasar por infraestructuras hidráulicas, que ahora os diré algunas, para las que no estamos acostumbrados. Está el tema de la leptospirosis, que es una infección que transmiten los coipos, que son una especie de roedores gigantes que viven en los canales, que se escaparon de granjas que les criaban para usar la piel. Aquí hay una silla libre. Y transmiten la leptospirosis, que es una enfermedad muy grave que puede producir meningitis. Los escluseros les vacunan. La existencia de nieblas matutinas por la mañana que salen del agua y nublan toda la vista del canal. La existencia de embarcaciones de alquiler a las que no les piden ningún título, es una cosa paradójica, yo creo que lo hacen para no cargarse el turismo náutico de Francia, y entonces va gente sin ninguna experiencia navegando con barcos muy grandes. Y luego el tráfico comercial, que en algunos sitios tienes que compartir las esclusas con petroleros, con portacontenedores, con barcos de pasajeros, etc. Bueno, entramos en el continente por dos ríos, primero por el Loira, que tiene unas cosas curiosísimas, como por ejemplo una casa encima de una chimenea, un chalecito con su árbol y todo. Fijaros este barco derretido encima de una esclusa. La primera vez que vas por allí te quedas alucinado de lo que estás viendo, no entiendes lo que pasa, ¿no? Una casa hundida en mitad del río, incluso por la noche tiene luz en una de las ventanas. Y hay otras cosas sorprendentes. Todos son esculturas gigantes, no son cosas reales, ¿no? Esto está en un programa de relanzamiento turístico de la ciudad de Nantes, y entonces han llenado el río de cosas sorprendentes y siempre gigantescas. Por ejemplo, la casa esa es una casa auténtica, el tamaño es el de una casa de 2 pisos, ¿no? Bueno, y llegamos a Nantes, y fijaros qué poco se conoce el turismo fluvial, ¿eh? En el mes de julio, y en un pantalán que está en pleno centro de la ciudad de Nantes, y estábamos solos, ¿eh? El único barquito, con uno aquí de estos, un pedal o no sé qué hacía allí, pero vamos, un pantalán que tiene todos los servicios, tenía hasta desfibrilador, y allí no va nadie. En los ríos hay que tener unas precauciones cuando se amarra el barco, ¿eh? En primer lugar, poner muelles, porque hay mucho tráfico comercial que levanta olas y pega unos tirones tremendos de las cornamusas, ¿no?
Y lo más importante, amarrar el timón a la vía. No puedes dejar el timón suelto, porque cuando se invierte la marea, si tú has amarrado de proa a la marea, ese es el sentido bueno, pero si luego se invierte y te entra por la popa, te lleva el timón hasta el extremo y empieza a empujar con mucha fuerza contra la pala atravesada y lo puede arrancar. Después del Loira vinimos al río Vilaine, que es por el que ya cruzamos toda Bretaña. Se entra por una esclusa, es un río impresionante, tiene 500 metros de ancho en la desembocadura. Lo cerraron con una esclusa para temas de riego y de utilización hidroeléctrica y para dotar de agua dulce potable a toda Bretaña. Es una esclusa impresionante, entran hasta 50 barcos, por encima pasa la carretera, entonces hay que coordinar la apertura de la esclusa con el tráfico por la carretera, y fijaros, tiene hasta unas gradas para los curiosos. Eso no tiene otro objetivo que la gente que va por allí de turismo y los paseantes se queden a mirar, porque es un espectáculo ver allí entrar 50 barcos, colocarse, cómo se chocan o intentan no chocarse, etc., ¿no? Bueno, entonces entramos en el agua dulce, ¿no? La parte fluvial del viaje. Es muy distinto del mar. Aquí la navegación es sorprendente, vas viendo siempre cosas muy interesantes por las orillas, casas particulares, infraestructuras hidráulicas, a veces cosas no tan agradables como centrales nucleares que vierten al río, etc. Y luego, fijaros qué curioso cómo se deterioran allí los barcos. En vez de lo que estamos acostumbrados, que es que cuando un barco se queda abandonado en una marina, se llena de muso y de algas que cuelgan del barco para abajo, aquí, como es agua dulce, salen arbolitos. Entonces, son árboles que crecen hacia arriba y las ramas las tienen pegadas a la hora viva. Bueno, en el río, por supuesto, hay que desarbolar, porque se pasa por debajo de puentes y de otras infraestructuras. Siempre suele haber algún taller en la entrada o en la salida que te ayuda con una grúa, ¿no? Entonces el palo hay que tumbarle, hay que redistribuir todos los espacios del barco, porque las velas que normalmente llevas en los palos hay que meterlas dentro y abultan mucho. Entonces lo que hacemos es sacar las bicis para que no estorben dentro y sobre todo proteger el palo, Yo le llamo una trompa, que es una madera amarrada en el extremo de proa y otra en la de popa, porque en las esclusas el barco se menea mucho y siempre termina dando el golpe con el palo. Y si no lo tienes protegido te puede romper el enrollador o lo que tengas en la punta, en la perilla. Bueno, ahora fijaros los peligros especiales que tienen los ríos. Esto es el paso de una esclusa fluvial. Aquí veis el barco amarrado, la esclusa está por aquí, pero fijaros la cascada que hay en aquel lado. Entonces tú tienes que pasar por la esclusa y siempre el salto de agua es de la misma altura de la esclusa. Si la esclusa tiene 5 metros, ahí hay una cascada de 5 metros, porque es una pared artificial que han hecho en el río. El agua tiene que saltar por algún lado y es lo que subes con la esclusa, ¿no? Entonces, claro, si se te para el motor aquí arriba, porque trabas un plástico o te quedas sin gasolina o cualquier tontería, el río mismo te tira por el salto de agua. A veces tiene una pequeña protección, no suele ser en todo el río, y a veces, si es en todo el río, es una maroma con unos flotadores que yo creo que eso no aguantaría la fuerza de un barco cayéndose. Bueno, las esclusas que utilizamos en Bretaña son todas de tipo muy cutre, ¿no? Son muy anticuadas, no tienen sistemas eléctricos, las abren los escluseros a mano empujando, o las escluseras, para una chica, y no tienen VHF, no tienen un aviso o un semáforo para que veas desde lejos si está abierta o no, y a cambio, como siempre hay un esclusero, tienes la ventaja de que se avisan sucesivamente. Entonces, cuando pasas una, él llama por teléfono al siguiente y como saben exactamente lo que vas a tardar, porque hay que ir a una velocidad exacta y la distancia es la que es, y no puedes ir a otro lado, te la tienen abierta. Entonces, se ahorra mucho tiempo. Os diré que en Bretaña el tráfico por las esclusas es ínfimo, casi da pena. Nos dijeron que pasan como 4 o 6 barcos al día, en verano. 4 o 6 al día, y para eso están manteniendo una red de 200 esclusas, que son 200 personas cobrando el sueldo de esclusero, y luego con el tema de las algas, que les cuesta mucho tener limpios los canales, y ahora luego os lo diré. Pero ya os adelanto que les cuesta 1 millón de euros
cada verano por hacer 2 pasadas de las zonas del canal que se obstruyen. Bueno, en las esclusas pequeñas hay este problema, que es que algunas veces, por aprovechar un poquito más, ganar un poco de calado para los barcos que van justos, te las llenan hasta el borde. En vez de dejar ahí medio metro así, las llenan hasta el borde y entonces las defensas no te protegen, porque la defensa flota y termina chocando el casco. Entonces hay que estar alguien pendiente siempre empujando con el bichero. Y en el otro extremo están las esclusas enormes, como esta, que tiene 25 metros de desnivel. Estas son las en las que luego coincidimos con los mercantes. Por ejemplo, aquí pues estamos nosotros esperando para entrar en una esclusa y fijaros el barco que está saliendo de la misma esclusa que vamos a usar nosotros, ¿no? A veces hemos estado en esclusas de 200 metros de largo y nuestro barco el único que estaba dentro. Y hacen toda esa maniobra para nosotros. Y luego otro detalle es que a veces cuando me preguntan por el calado, yo siempre digo que en general en Francia son 1,40 el calado de los canales, el mínimo. Hay unos pocos de 1,20 y la gente a veces dice, bueno, pero da igual porque como el fondo es de barro, aunque toques un poco, empujas con el barco, con la quilla y terminas pasando, ¿no? Eso puede ser verdad entre una esclusa y otra, pero en las esclusas es imposible porque tienen unas zapatas de hormigón donde están las puertas que por ahí no puedes empujar nada. Yo he visto barcos que se han tenido que dar la vuelta y volver al Atlántico y dejar el viaje al Mediterráneo para otro año y por otra ruta. Bueno, esto es lo que os comentaba de los títulos del CEMNI. Hay que sacarse un título especial para ir por los ríos. Sobre todo es un título de preferencias y de señales, ¿no? Por ejemplo, aquí, si nadie os dijera nada y tuvierais que pasar por ese puente, estoy casi seguro que todos iríais por el centro, ¿no? Que es el ojo más grande, pues es por porque este está prohibido y el rombo amarillo significa que es el de paso y además de doble dirección, o sea que cuando pasas por aquí, si viene un barco de frente va a pasar también por aquí, ¿eh? Cuando son 2 rombos significa que solo es de una dirección y seguramente los que van en la otra dirección pasarían por ahí. Bueno, esta es una cosa muy curiosa, en los canales a veces atraviesas las ciudades y vas por al lado de las autopistas o de los ramales de entrar y salir de las vías rápidas y es una sensación curiosísima porque tú vas a 3 o 4 nudos y te van pasando los coches a 90 por hora, ¿no? Es como el contraste de 2 mundos distintos. Y otras veces llegamos a las zonas de naturaleza salvaje como esta, que es impresionante pensar que esto sea Francia, ¿no? Fijaros mirad, este es el puerto maltés. Ahí veis las bicicletas, el palo tumbado, con las crucetas yo pongo siempre la base del palo en proa, porque es la que más golpes se lleva. Fijaros qué árboles, ¿eh? Te imaginas que estás en el Amazonas o algo así. Pues eso es en Bretaña. Vamos siempre con la orza subida y por supuesto a motor, ¿eh? He quitado el sonido porque lo menos agradable es el rum rum del motor todo el tiempo. Bueno. Ahora el tema de la eutrofización. Cuando llegamos a los canales empezamos a preguntar en las capitanías por cómo estaban de limpios, ¿no? Entonces ellos tienen unas hojas donde ya te van diciendo cómo están los canales y hay el pas de Gênes, que es sin molestias. Navegación perturbada es cuando te va a suponer un problema navegar por allí, y navegación seriamente perturbada, que me parece que aquí no hay ninguno, que es donde ya es mejor que no te metas porque no vas a conseguir pasar, ¿no? Navegación perturbada es que vas a ir entre algas, ahora os comentaré, apartándolos con el bichero, etc. Y fijaros que aquí son los pases previstos de la máquina que la llaman la cortacésped, que es la que limpia los canales, ¿no? Por ejemplo, en estos habían terminado el primer pase el 17 de mayo y el siguiente estaba previsto para el 3 de julio. O sea que es que en un mes y pico necesitan volver a pasar la máquina, ¿eh? Y había algunos que nosotros cuando entramos en los canales, estos de aquí es por los que íbamos a pasar, estaba previsto pasar en julio, que es justo cuando íbamos a ir nosotros por allí. O sea que en realidad nos metimos en los canales sin saber si íbamos a poder llegar hasta el final. Y que lo que nos encontramos fue pues, que poco a poco, según nos acercábamos a las zonas que estaban avisadas, empezamos a ver esto. Estos son la parte superficial de las algas que están en el fondo, ¿no? Estos son ya
auténticos nenúfares que aquí todavía están respetando la mitad del paso, pero terminan obstruyendo el paso y tú te ves obligado a navegar por encima de esto. No hay otra opción. No es como en el mar, que si hay una mancha la puedes dar la vuelta. Si te encuentras esto no te queda más que tirar para adelante. Bueno, nos quedamos trabados varias veces, la hélice se bloquea, la quilla se carga de algas, llevas ahí toneladas arrastrando, entonces tienes que dar un rato marcha atrás para que se suelten, a veces el motor sacarle y quitarlo a mano, pero tuvimos la suerte de que pasó la cortacésped, que es esta máquina, ¿no? Es una máquina que va con ruedas como las de los barcos del Mississippi para no trabar ella misma su hélice con las algas, entonces las va cortando. Y hay dos modelos. Una lleva atrás un remolque y va echando las algas al remolque y las terminan bajando a tierra y llevándolas a un vertedero. Y esta concretamente lo único que hacía era cortarla y las dejaba que se posaran. Pero a nosotros nos servía, ¿eh? Era suficiente, es como cuando en la carretera pasa la quitanieves y tú vas detrás limpio. Bueno, después entramos por el río Vilaine, cruzamos por los canales hasta cerca de San Malo y acabamos en el río Rance. El río Rance es una maravilla y el sitio más sorprendente donde he navegado yo, porque tiene una esclusa que era la original, la de Chaterial, que bueno, pues frenaba el río, cogía agua dulce atrás y por aquí entraba la marea hasta aquí. Y unos años después hicieron una presa mareomotriz aquí arriba. La mareomotriz significa que utiliza la fuerza del agua en los dos sentidos, ¿no? Cuando se llena y cuando se vacía. Entonces, dentro de la esclusa grande, que tiene 1 kilómetro de ancho, hay un régimen de mareas artificial, que no depende de la luna, depende de las necesidades hidroeléctricas del país, ¿no? Entonces, puede variar desde 4 metros hasta 12 y pico de desnivel, y eso de un día para otro. Depende de lo que decidan llenarla o vaciarla cada día, ¿no? Entonces, las tablas de mareas te las dan solo para una semana, y además advirtiendo de que son informaciones provisionales y que están sujetas a cambios, ¿no? Bueno, aparte de ese movimiento normal, a veces les obliga algún problema a hacer un llenado o un vaciado express, ¿no? Porque hay algún problema en la oficina. El vaciado express significa que dejan irse todo el agua y el cauce se puede quedar seco, y el llenado express es que se convierte como en un tsunami, hasta el punto de que hay unas señales en las playas advirtiendo de que hay una luz, si se enciende todo el mundo tiene que retirarse de la playa e irse a sitios altos, y además suena una sirena. Bueno, estos son las tablas de mareas como las dan. Fijaros, la gráfica azul sinusoidal es la marea en alta mar, que es la sinusoide típica de las mareas, y la roja es en el interior de la presa, ¿no? Entonces, claro, como es artificial, fijaros, pues baja mucho menos. Aquí en el mar baja a 4 metros y dentro de la presa a 7. Yo creo que esto lo hacen para que siempre sea posible navegar dentro. Pero fijaros que hay un decalaje. Aquí la pleamar es a las 4 y pico, mientras que dentro de la presa es a las 8. O sea que la pleamar va 8 horas después de la pleamar en el mar. Y no solo eso, aquí en el mar está bajando y sin embargo dentro de la presa sigue subiendo, porque la bombean o porque se va llenando con el río, ¿no? Bueno, esto, la principal conclusión práctica que tiene es que si tú varas o dejas el barco fondeado muy cerca de la orilla y te toca un vaciado de esos rápidos, a lo mejor no sales de la varada hasta unos meses después, porque con el mar tú sabes que sales cuando sube la marea al día siguiente. Aquí, desde luego, no van a modificar el nivel de la presa para que salga un velero, ¿no? Y fijaros que los puertos dentro del arrance, fijaros cómo se quedan. Este está cerrado con una esclusa, tú has entrado, uno de esos palos es el mío, tú has entrado con la marea alta y cuando baja la marea se seca completamente. Por aquí se puede andar, pero no navegar. Bueno, después salimos en San Malo al Canal de la Mancha. En el Canal de la Mancha, uno de los principales problemas es la amplitud de la marea. Son mareas enormes que generan unas corrientes enormes también. Este es un puerto que se seca en bajamar, muy corriente. Tiene un muro, esto se llama un umbral en francés. Entonces, cuando baja la marea, el agua se queda porque está retenida por este murete, ¿no? Y luego se sale por aquí, cuando cada barco, según la altura de agua que haya, hay un cartel indicador,
como este, por ejemplo, esto de la Gran Villa, pues eso significa que hay 1 metro de agua por encima del umbral. Si tu barco cala 70 centímetros, como el mío, con la orza subida, puedo pasar. Si tuviera la orza bajada, un barco de 1,40 no podría pasar. Tendría que esperar a que llegue a 1,40, ¿no? Y luego, muchos puertos tienen este semáforo, que es algo que en España se utiliza poco. Normalmente en España los puertos son de acceso libre, en Bretaña no. Esta señal, 2 verdes y blanca debajo, significa que está libre el paso de entrada y de salida, y tienes que llevar siempre en el barco la chuleta, porque según las luces que te encuentres, tienes que hacer una cosa u otra. Bueno, después de salir por Granville, llegamos al Ras Blanchard, que es uno de los sitios más peligrosos de Francia y una de las zonas del mundo donde hay una corriente de marea más fuerte. Aquí ha llegado a haber 10 o 11 nudos de la corriente de la marea, porque va encajonada por un sitio muy pequeño. Y claro, fijaros aquí, por ejemplo, cuando yo pasé, yo estaba aquí, y fijaros lo que marca el GPS, 14 nudos. Estaba navegando a 14 nudos con mi barco. Obviamente 10 o así serían de la marea y 4 eran míos por el viento, ¿no? Pero que hace raro navegar a esas velocidades, y también te necesitas crear reflejos nuevos, porque si hay una boya adelante, el timón no reacciona con la rapidez que tú quieres y puedes estar forzando e irte derecho contra ella. Bueno, pasamos por Normandía, por los famosos acantilados de Normandía. Los están llenando de eólicos, es un problema nuevo que nos vamos a encontrar. Este es un barco de los que planta los eólicos. Fijaros que es un barco que en un momento, en una fase de la operación, el barco entero se levanta del agua, está en el aire, clavando los postes en el fondo. Bueno, este es un fenómeno que yo es la primera vez que lo he visto, que se llama la espuma de mar. Estuvimos inmovilizados un día en Boulogne-sur-Mer por un temporal enorme que había fuera, e incluso dentro del puerto las rachas de viento eran tremendas, tuvimos que casi no se podía ni dormir, y se forma esta espuma que es como si hubieran echado ahí un tambor de detergente. No es por contaminación, aunque recuerda mucho a la que se veía en Sonces, no siempre es por contaminación. Y hay zonas, fijaros que la espuma se subía al pantalón, estuvo así un día entero. Esto está sacado de internet, creo que es de Australia, pero allí cuando hay temporales fuertes, el viento mete la espuma hasta dentro de las ciudades. Fijaros que aquí hay una persona que le llega la espuma a los hombros. Bueno, es la espuma de mar. Yo no la había visto nunca. Bueno, llegamos al cruce del Canal de la Mancha. Lo principal del Canal de la Mancha, por lo que la gente lo tiene más miedo, es por el tráfico comercial, ¿no? Por allí cruzan unos 500 barcos cada día, y nosotros que íbamos a tardar 6 horas en pasar de Francia a Inglaterra, pues nos iban a tocar unos 125 barcos, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a lidiar con los mercantes aquí en la bahía, pero claro, a lo mejor te cruzas con 1 o 2 al día. Eso de cruzarse con 125 barcos en 6 horas me parecía inaudito. Bueno, pues eso fue lo que menos problemas nos dio. Yo ya dije que no llevo ICE, entonces cruzamos un día que había buena visibilidad, les veíamos venir de lejos, y claro, aunque sean 125, van en fila. Es rarísimo que un barco se ponga a adelantar a otro y te encuentres 2 de frente, ¿no? Entonces, como van en fila, pues bueno, tú dejas pasar uno y haces como aquí, pues pasas un poco por la popa y ya está. O sea que eso no les dio ningún problema. Sin embargo, es tremendo cómo se encajona allí el viento y las olas. Aquí, por ejemplo, estos son olas que yo calculé de 2,5 metros. La forma de calcular las olas, yo la tengo medida en mi barco para ver, sentado en el banco, cuando la ola me tapa el horizonte, ¿no? Yo sé lo que me mide desde el mar hasta el asiento y desde el asiento hasta mis ojos, y eso es 1,75. Entonces, como la ola es sinusoidal, cuando yo estoy en el seno de la ola, si la cresta me tapa el horizonte, es una ola de 1,75. Y si me pongo de pie, por el mismo mecanismo, si me pongo de pie en el suelo son 2,23, y si me pongo de pie en el banco, 2,58. Así es como calculo yo las olas, la altura de las olas. Bueno, pues allí estábamos con olas de 2,5 metros. Este es un portacontenedores de los que cruzan por el canal. Como veis, cuando hay buena visibilidad, pues no hay ningún problema. Tú te cruzas por la popa y te da tiempo a pasar antes de que llegue el siguiente. Bueno,
Llegamos a Dover, que fue el primer puerto inglés, después de una travesía de 4 horas o así, o 5, con un tiempo horrible, y nos encontramos, bueno, pues que allí los puertos los usan como si fuera una esclusa. Normalmente le tienen cerrado. Aquí veíamos 3 luces rojas, ¿no? Que significa que no puedes entrar. Y encima había una corriente fuertísima de 4 nudos hacia la derecha, creo. O sea que había que ir apuntando con el barco muy hacia la izquierda porque la corriente te llevaba para allá. Y por la radio hablábamos con el del puerto, que por cierto no se esfuerzan nada en que les entiendas, hablan muy cerrado y no se esfuerzan en que les digas que te lo repitan, y me dijo que le volviéramos a llamar cuando faltaran 200 metros. A los 200 metros yo iba a vela a 6 o 7 nudos. Me vuelve a decir que me acerque más hasta no sé cuánto me dijo, y cuando ya estaba, que me parecía imposible entrar, estaba ya pensando dar la vuelta, me lo abre. Yo creo que ellos están mirándote desde alguna torre y cuando te ven acercarte deciden cuándo abrir, ¿no? Pero claro, con un velero eso es muy difícil acertar, porque si no sale la cosa bien y tienes que ponerte ahí a mirar con una corriente de 4 nudos de lado, ya te sales de la entrada del puerto y te obliga a una maniobra tremenda, ¿no? Bueno, este fue nuestro tránsito. Este es el estrecho el Canal de la Mancha tiene un dispositivo de separación del tráfico. Los que van cerca de Francia van hacia arriba, los que van cerca de Inglaterra van hacia abajo. Esta es la zona del medio donde no deben de cruzarse, y tardamos eso unas 4 horas y media o algo así en cruzar. Bueno, al llegar a a Inglaterra nos empezamos a encontrar cosas muy raras, ¿no? Por ejemplo, en los pantalanes hay unos depósitos de sal. ¿Os imagináis para lo que es? Pues para deshelar los pantalones en invierno. Entonces, cuando vas al bar que está al lado, pues tú mismo echas la sal para quitar el hielo, ¿no? Después hay contenedores amarillos especiales para la comida que traes de Europa. No se puede meter comida nuestra, ¿no? Salvo unas cantidades muy limitadas. Entonces hay unos contenedores especiales donde tienes que tirarla. Bueno, después de tocar en Dover, nos tocó dar la vuelta así a la esquina sureste de Inglaterra para entrar en el estuario del Támesis hasta Londres. Bueno, entonces el estuario tiene unos problemas específicos, ¿no? Es anchísimo. Aquí hay como 70 kilómetros y aquí otros 70. Y sin embargo aquí donde empieza, en el último meandro del río solo hay 1 kilómetro y pico. Entonces todos los temporales que vienen del este se encajonan en el río y ahí se refuerzan, ¿no? Entonces puede haber olas dentro del río hasta de 2 metros. Por otra parte, es una zona de poco fondo. Fijaros, esto es el estuario y todo lo que se ve en verde son zonas que en bajamar salen al aire. Entonces hay un balizamiento, fijaros la cantidad de balizas que hay por aquí, verdes, rojas y cardinales. Hay que ir mirándolas todas para no meterte en los arenales, ¿no? Después está lleno de cables submarinos eléctricos que, como va el barco tan cerca del fondo, pueden alterar el compás. Después está el tema de los fuertes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Allí se pusieron fuertes en la guerra y luego se han quedado restos de ellos, son como pecios de barcos y estructuras de hierro abandonadas y curiosamente no están balizadas. Entonces si vas por la noche, aunque están fuera de los canales de navegación, pues te puedes chocar con ellos, ¿no? Y este es el más curioso, que es el Principado de Sea Land. No sé si habéis oído hablar de él. Es una plataforma que se abandonó después de la Guerra Mundial y la ocupó un exmilitar que estaba un poco chalado y declaró... País propio. ¿Qué? Un país, ¿no? Propio. Sí, declaró que era un país independiente. Él se declaró rey, a su hijo le nombró príncipe heredero y tiene hasta su propia moneda, y la legalidad internacional no ha sabido qué hacer con eso, porque Inglaterra hizo esas plataformas fuera de sus aguas territoriales, que cuando las hicieron eran de 3 millas. Entonces, como están fuera de las aguas territoriales de Inglaterra, no tienen jurisdicción, ¿no? Este señor ha cogido incluso prisioneros y tiene hasta un gobierno en el exilio, porque aunque son tan pocos, pues tienen sus discrepancias, ¿no? Entonces, cuando Inglaterra amplió las aguas territoriales a 12 millas, pues él dijo que también las ampliaba a 12, entonces amplió su radio de 12 millas, entonces ahora ha quedado un redondel de 12 millas dentro del estuario del Támesis
y que se supone que es de un país que no es Inglaterra, y eso ha estado en todas las cortes internacionales y no se ha resuelto. No se sabe cómo salir de ese embrollo, ¿no? Estos son los otros fuertes que hay en el estuario. Y otro peligro son los barcos hundidos. Ahí hay barcos hundidos de la Guerra Mundial, y concretamente el más peligroso es este, que es el Montgomery, que está hundido a 20 o 25 metros del canal de navegación. Entonces, ese barco tiene todavía 1.400 toneladas de bombas dentro. Se hundió con 6.000 o así. Consiguieron sacar la mayoría, y dicen que si explotase, está un radio de prohibido navegar, pero es muy pequeño, es más que nada para que la gente no vaya a curiosear, pero que se formaría un geyser de 1 kilómetro de alto y 300 metros de ancho, que por supuesto inundaría Londres. Bueno, pues por ahí tuvimos que pasar nosotros navegando al lado. Y llegamos al río Támesis, ¿no? Entonces el Támesis tiene algunas peculiaridades, como que usan una señalización distinta de la que se usa en Europa. Las señales de los puentes y todo eso son distintas de las que se aprenden en el CERNI, tienes que llevar la chuleta para saberlo. Unas normas de tráfico, hay que llamar por la radio en algunos tramos, y además se usan 3 canales distintos según la altura del río. Y lo principal es esto, que es la gran barrera de mareas. ¿A alguien le suena? Pues me extraña, porque yo creo que ni los de Londres lo saben. Es como la de Venecia. Una barrera que se cierra cuando hay temporales del este, o se prevén pleamares muy vivas coincidiendo con un temporal, para que no se inunde la ciudad de Londres, ¿no? Entonces es una barrera de 500 metros. A diferencia de la de Venecia, siempre está una estructura al aire, las de Venecia se hunden y tú pasas por encima sin enterarte, ¿no? Y entonces, pues eso es una zona militarizada. Hay que ponerse en contacto por radio con las autoridades del río. Está prohibido adelantar, hay barcos, hay que ir a motor, no se puede ir a vela. Y ellos te dicen por qué puerta puedes pasar, ¿no? Normalmente te lo indican con estas 2 flechitas verdes. Las que están con rojo es que está prohibido. Y si te dan paso por varias a la vez, tienes que pasar por la más a la derecha que te permita tu calado. Por ejemplo, estas puertas, estas tienen BC 1,2 metros, yo podría pasar por esas con la horta levantada, y las de medio tienen 5,8 metros de calado. No puedes pasar hasta que te den permiso. Aquí estamos, Ana y yo, delante de la barrera de mareas, ya a punto de terminar el viaje. Nos hicieron pasar por esta. Veis aquí las flechas verdes, ¿no? Entonces, aunque esta esté abierta, no tenga la pared levantada, por eso no puedo pasar. Y un poquito después, pues llegamos ya al puente, al Tower Bridge, que fue pues como el final del viaje de ida. Aquí está el puerto maltés debajo del Tower Bridge. Y nos quedamos en esta marina, Santa Catarina, no sé si la conoceréis, si habéis estado en Londres. Es una marina que está justo debajo del puente, se entra por una esclusa y ahí nos quedamos como una semana de vacaciones, ¿no? En el río Támesis es muy difícil encontrar atraque. Hay algunas marinas como esta, que normalmente solo se puede entrar entre 2 horas antes y después de la pleamar, entonces hay que calcularlo muy bien. Después hay unos pantalanes que salen hacia el río, pero que casi todos en bajamar se secan, entonces aunque estés amarrado al pantalón, el barco se va a posar en el fondo. Y luego hay boyas a las que te puedes amarrar, pero no tienes acceso a la costa, ¿no? Bueno, la marina de Santa Catarina es una marina curiosísima porque está en pleno centro de Londres, entonces estás amarrado al lado de casas que cuando se asoman a la ventana te ven a ti y es como si estuvieran en un puerto de mar, aunque está muchos kilómetros en el interior, ¿no? Y ahí se seguían viendo cosas curiosas como esto, para las heladas, que los barcos tenían las mangueras de agua protegidas por spam para que no se helaran en invierno. Por supuesto también había los depósitos de sal para el pantalón y todo eso. Bueno, allí nos quedamos una semana y luego venía la vuelta, quedaba la vuelta, porque mucha gente me empezó a felicitar cuando llegamos a Londres, como si ya allí se hubiera terminado. Y luego me quedaban 1000 y pico millas para volver, ¿no? Esto es para que veáis el tipo de barcos con los que nos codeamos, ¿no? Esto es la salida del muelle de la Marina de Santa Catarina. Este es el nuestro, estos son los compañeros de la esclusa, ¿no? Bueno, entonces, bueno, la vuelta me la voy a saltar, solamente deciros que tuvimos muy mala suerte,
nos pilló un temporal tremendo que nos tuvo retenidos 6 días ahí en Boulogne-sur-Mer, nosotros desesperados porque ya no sabíamos ni qué hacer, y además veíamos que se pasaba el tiempo y que no llegábamos al siguiente intercambio de tripulación. Entonces, cuando ya por fin pudimos salir, fijaros, nos hicimos de un tirón prácticamente todo el canal, más de la mitad del canal de la Mancha. Aquí está Cherbourg. Entonces, bueno, pues tuvimos mucha suerte con el viento y pudimos hacerlo en un día y una noche, y el día siguiente recuperar lo que habíamos perdido con el temporal. Lo que más nos preocupaba en la vuelta, aparte de las orcas, que ya os adelanto que no nos pillaron, fue el tema de los canales, porque ya volvíamos en agosto y pensábamos que iba a ser peor que a la ida. Pero aquí tuvimos suerte, porque habían vuelto a crecer las algas, pero fijaros que todavía no habían cerrado el paso y seguía quedando un canalito por el medio sin algas, por donde pudimos llegar hasta el Cantábrico otra vez. Bueno, y esto es uno de los ríos que conocimos a la vuelta, el río Af se llama, que ni siquiera venía en la guía INRA y no lo daba como río navegable, y que permite llegar a un puertecito que se llama La Gacilly. Fijaros qué sitio, ¿eh? Aquí el calado era de 1 metro, por supuesto con un barco grande es imposible ir, pero es para que veáis los sitios que nos permite conocer un barco pequeño. Parece que vas por una selva de Asia, ¿verdad? No solo lo parece, sino que es que después, una vez en internet, de estas fotos que salen cuando abres el ordenador, me sale esta foto y me dice: muchos de los bosques tropicales de esta parte del mundo son sumamente densos y prácticamente impenetrables. ¿Qué parte de Francia está cubierta por un extenso dosel frondoso de selva tropical? Y yo dije, jolín, pues, ¿dónde estuve yo? El río Af. Pues qué va, es la Guayana francesa, esa foto, para que veáis lo que tenemos aquí al lado y que no lo desconocemos. Bueno, en la vuelta tuvimos también la mala suerte, el barco mío es muy viejo, tiene 35 años, descubrimos que estaban flojos unos de los remaches de la cruceta, entonces tuvimos que hacer allí una reparación que no fue definitiva. Entonces, desde la salida de los canales al mar hasta llegar a Santander íbamos muy preocupados con esa cruceta, pero bueno, el caso es que todo acabó bien. Este es el barco entrando a Santander con el Spinnaker, después de 3 meses y pico fuera. Y bueno, pues un resumen del viaje: empleamos 93 días, 2000 millas, en los canales hicimos 300 y pico, atravesamos 131 esclusas, conocimos 8 ríos, pernoctaciones en marina el 70% de los días. Cuando navegamos por España vamos menos todavía a las marinas. El coste por persona y mes, 925 euros, es muy caro, es el más caro que hemos hecho hasta ahora. Por España normalmente andamos por 400 euros por persona y mes o algo así. Y hicimos el 78% a vela. A veces me preguntan que si hacemos etapas en motor, pues normalmente no. El 78%, en casi todos los viajes, el 80% de la navegación lo hacemos a vela. Bueno, este viaje lo he contado en un libro que se titula Me acostumbré al cenizo. El cenizo es Murphy, el que me da la mala suerte, porque este viaje fue muy malo, hubo muchos inconvenientes de muchos tipos. Y le podéis encontrar en la dirección de web que os han puesto en la convocatoria, que es el blog mío. Aquí arriba a la derecha se pica ahí y se entra a la editorial. Entonces, si alguien quiere que le dedique el libro, aquí no he podido traerlo, pero me podéis dejar vuestro teléfono, yo os llamo para la dedicatoria. Yo os suelo dedicar los libros o con el nombre de vuestro barco haciendo una silueta. Por ejemplo, este es un motovelero que se llamaba Resfriado. Resfriado. Mira, aquí está la R, la E, que llega hasta aquí haciendo la línea, la S, la F haciendo la cabina, la R, la I haciendo la base del palo y un poco de la borda, la A tumbada y la O, la bola, ¿no? Y si no tenéis barco, pues os lo dedico con una dibucarta, que es un texto haciendo la forma de un dibujo. Por
ejemplo, aquí pone para mi amigo y capitán del Sharky, Eduardo Murcia, esta navegación hasta Londres fue maravillosa. ¿Veis? La MLA, maravillosa. Solo la estropeó la deserción de un tripulante, no se ha hablado de eso, pero uno de los que me acompañaba me dejó plantado en Francia porque se mareó. El primer día que navegó se mareó y se volvió a España y me dejó allí solo. ¿El primer día? El primer día, sí. Y la meteorología bretona, pero eso no nos quitó las ganas de navegar. Bueno, o sea que si tenéis barco os lo dedico con una dibufirma, con el barco y si no con una dibucar. Y luego, el libro no tiene fotos porque le encarecen mucho los libros, entonces las fotos están también en mi blog, un poco más abajo en la columna derecha, donde pone para ver las fotos que me acostumbré al cenizo, clica aquí. Entonces ahí clicas y salen todas las fotos por capítulos. Pues nada, eso es lo que os quería contar y ahora lo que me encantaría es que me preguntéis dudas o lo que queráis. La convivencia, ¿nos cuentas un poquito? Porque sois 2 o 3 personas como mucho, ¿cómo va la cosa? Bueno, mira, yo me ha preguntado por la convivencia. Normalmente, a lo mejor la mitad de los que me acompañan son personas que ya conozco de otros años, no hay ningún problema, y a veces cojo gente que me contacta por internet, que a lo mejor tenemos una correspondencia durante unos meses y acabo decidiéndome a cogerle, ¿no? Entonces, normalmente me sale bien. Yo he navegado hasta ahora con 16 personas y nunca he tenido ningún problema, salvo este que os he dicho ahora, ¿no? Entonces esto ha sido una excepción, una persona que yo creo que se asustó, porque le tocaba las etapas del Canal de la Mancha y el Ras Manchar y eso, entonces el primer día se mareó un poco y yo creo que pensó que si con ese mar se había mareado, que no iba a ser capaz de seguir, y lo malo es que me dejó, claro, en el mes de julio, sin acompañante, yo no podía seguir solo, y bueno, pues tuve la suerte de que encontré otro en 2 o 3 días que vino desde España y me acompañó, ¿no? Y luego, el navegar, aunque el barco sea tan pequeño, y parece que crea tensiones, porque aunque el barco tenga 6,5 metros, en realidad la cabina pues tiene 3, porque la proa y la popa son las camas y eso no se usa, ¿no? Pero claro, paramos en puerto casi todos los días, entonces en el puerto yo intento llegar a puerto a media tarde o después de comer, entonces pues salimos, vamos a dar una vuelta en bici, si uno le apetece estar solo se va a hacer recaos él solo, y no hay la tensión esa de los viajes oceánicos, que es que estás encerrado y si sale una tensión no puedes liberarla de ninguna manera. Pues ¿y la meteorología cómo te informas? Bueno, yo me informo yo suelo consultar el Windy o el Windfinder y bueno, pues me fío de eso, es lo que tengo, no tengo estos faxes que te llegan los partes de Norteamérica y todo eso, ¿no? Para mí es suficiente. Yo sé que con mi barco puedo abordar vientos de fuerza 6 y olas de 2 metros, es para lo que está despachado, ¿no? Teniendo en cuenta que siempre en las olas pues hay un 50, algunas que suben un 50%, entonces si son 2 metros pues alguna me vendrá de 3 y el viento pues si es de fuerza 6 a lo mejor en algún cabo me sube a fuerza 7 u 8, ¿no? Eso lo aguanta el barco bien. Y si yo veo que el pronóstico es peor que eso, no salgo. Bueno, en realidad con fuerza 5 ya no suelo salir, ¿eh? Salvo que sea una etapa que es toda de empopada y que sé que puedo ir solo con el Génova o la mitad del Génova y que ni siquiera al llegar a puerto voy a tener que definir. O sea que en la entrada, por ejemplo, ir de aquí a Santoña con viento del oeste, aunque sea fuerza 6, iría perfecto. Porque ya una vez que te metes detrás del buciero, ya estás protegido y bien, ¿no? Pero si tuviera que en las últimas millas ceñir, no saldría. Y por ahí por el extranjero igual. Cuando navega por el interior, en tierra, por los canales, ¿tiene que pedir algún permiso para el viaje? ¿Hay algún procedimiento mientras en casa? Pues depende no del país, sino de las regiones. Por ejemplo, este de Bretaña era gratis total. Sin embargo, cuando dimos la vuelta a Francia, había que pagar, me parece que me costó es baratísimo, es 70 euros para todo el mes o algo así. Y eso incluye coger agua de las esclusas, que es una de las cosas más importantes en el barco pequeño, poder tener un aprovisionamiento de agua.
Y luego las estancias puedes dormir gratis donde quieras, porque la ventaja de los canales es que te amarras a un árbol o a hay pantalanes también, son todos gratis, entonces es baratísimo. Y lo de Bretaña casi es un escándalo que no cobre nada, porque están manteniendo los 200 escluseros y el barco ese que quita las algas, que les cuesta 1 millón de euros cada verano, y a nosotros no nos cuesta nada. Y pasan 4 o 6 barcos cada día. Yo creo que eso no va a durar mucho. Hay que aprovecharse mientras se pueda. Para entrar a Londres tampoco. No, para entrar a Londres tampoco. Lo que pasa es que allí las marinas son carísimas. Por ejemplo, el récord que tengo yo, en España suelo pagar por mi barco pues en 11, 15 euros por noche, que como somos dos, pues lo dividimos entre dos, es tirado, ¿no? En Londres hemos llegado a pagar más de 90 por una noche. Y luego el permiso este de navegación, aunque en realidad no hay autoridades que te lo pidan, o por lo menos a mí no me lo han pedido nunca, pero claro, lo que a mí me preocupa es que tengas un accidente, que es bastante habitual en las esclusas, y que luego cuando tiren de los papeles vean que no tenías ese título y entonces el seguro no te cubra, ¿no? O sea que aunque no te lo pidan, hay que saber que ese título hay que llevarlo. ¿Fue complicado tener sitio en Londres con mucha anticipación? Bueno, no, cuando voy a una etapa así ya definida, lo cogí con muchísimo tiempo. En Londres cogí el amarre a lo mejor 2 meses antes, pero yo vi que había sitios vacíos, o sea que no, por allí no navega casi nadie. El palo encordia bastante, ¿no? El tumbado. Sí, sí. Tiene que encordiar. Incordia mucho. Los barcos grandes muchas veces le tumban y en vez de ponerlo encima del barco, se lo ponen en un camión y se lo llevan por carretera al puerto de destino donde van a volver al mar, ¿sabes? Pero el mío es muy fácil, es pequeño, se maneja muy bien y lo que yo hago es ponerle, en vez del medio de la bañera, le pongo a un lado, a babor. Entonces siempre me obliga a coger las esclusas amarrándome a estribor. Entonces cuando ves al esclusero desde lejos y ves que él se está preparando a babor, le haces así unos gestos y él enseguida comprende que te tiene que amarrar al otro lado. En estas esclusas que estaban vacías, claro. Por ejemplo, en el canal de Midi, que hay mucho tráfico, hay a veces, si la esclusa es para 6 barcos y ya había 5, y el hueco que me quedaba era a babor, no podía entrar, me esperaba a la siguiente. Pero podrías haberlo hecho solo este viaje, ¿no? Solo sin acompañantes, ¿quieres decir? Sí, en ese barco. A mí no me gusta, lo primero porque, claro, si algo se tuerce, te toca seguir navegando de noche, ¿no? Entonces ya te duermes. No puedes dormir. Luego hay que hacer muchísimas cosas. La navegación costera no es como la oceánica, que estableces las velas y te olvidas, ¿no? Aquí tienes que ir pendiente de la radio, de los barcos y pesqueros con los que te cruzas. Pedir por la radio o por teléfono el atraque de la marina siguiente, consultar la meteorología, hacer la comida. Todo eso en un barco pequeño es muy difícil porque va escorado. Pues la gente sabe navegar, ¿te ayudan realmente o van de...? No, los que vienen conmigo saben navegar. Claro. Sí. Yo les digo que tienen que ser capaces de llevar el barco solos, porque yo si me echo una siesta o me voy a dormir por la noche porque hay que hacer turnos, tiene que quedarse él solo. No, te decía, como decías que de noche no navegabas, que... Sí, pero por ejemplo, en todos los viajes míos, que son de 3 meses o así, pues casi siempre hay 4 o 5 días que sin querer me toca hacer la noche. Sí, claro. ¿Y cuánto les tienes que pagar a los chavales o a los que te acompañan? No les pago nada, ¿no? Nada. No, vienen por amistad, vamos, por a disfrutar todos. ¿Y el aprovisionamiento de comida? Sí, eso es una de las cosas que obliga a un barco pequeño. Tengo que parar en puerto cada 2 o 3 días obligatoriamente porque no tengo espacio para estivar la comida de un mes, por ejemplo. Tengo que comprar comida, agua y gasolina, pues cada 2 o 3 días como mucho. Yo la llevo debajo de la cama de popa, en uno de los compartimentos es para la comida. Una desaladora de urgencia, pues acá se lleva la... ¿Qué? Una desaladora de urgencia, pues acá se lleva. Pero si es que eso entra en lo que os he dicho al principio, que si yo metiera una desaladora, me tengo que salir yo del barco. Eso ocupa muchísimo, es una cosa y consume energía, no, imposible. Yo llevo 2 depósitos de agua, uno de 25 y uno de 12 creo, y con eso me apaño para un día, de sobra. Si me tengo que duchar con eso también me da. Bueno, agradecer
que lo del Cenizo ya se va arrastrando en las singladuras de Álvaro, porque tenemos otro que fue mi tripulante en UCI, que también estuvo embarcado en el Corto Maltés, o sea que no solamente tuvo que lidiar en este viaje con el Cenizo, sino que ya vienen de anterior los problemas que surgen en cualquier barco que se navegue. Un barco que se navegue, lo normal es que haya problemas, ya que resolverlos sobre la marcha. Pues si no hay ninguna cuestión más. No, quería deciros que si alguien quiere pedirme el libro, que me deje el teléfono y yo le llamo esta semana para ver cómo quiere que se lo dedique. Bueno, pues comentaros también para que conozcáis un poco a Álvaro. Álvaro alivió un programa como buen pediatra. No quiere que se cuente, lo voy a contar. Como buen pediatra y buen médico que es, y lideraba un programa en el que participé yo también con niños oncológicos, que se les sacaba a navegar los fines de semana. Algunas travesías hicimos hasta Santoña, y era una forma también de humanizar el mundo de la vela con unos niños que lo agradecían, pero muchísimo. Pues nuevamente, Álvaro, muchas gracias.